Bien. Por último, doctor Herrera. Sí, y gracias, señora magistrada. Muy brevemente y puntualmente. Considero en cuanto a los errores de hecho que se han cometido en la resolución que hemos escuchado, por eso que planteo una apelación. ¿En qué sentido? Se está manifestando que tendríamos una igualdad de armas y que no se está afectando en absoluto porque podemos intervenir y preguntar. Creo que ahí nos estamos refiriendo en cuanto a que se está rompiendo este principio de igualdad. Sí, podemos ir a preguntar, pero imagínense qué cosa yo podría preguntarle a alguien que yo no sé quién es, en qué sentido. Que, por ejemplo, el señor sea pariente de alguien que está siendo procesado o que sea agraviado. No lo sabemos. Yo no le puedo preguntar sobre eso. Que supongamos que haya tenido un juicio penal contra alguno de nosotros. Yo no le puedo plantear porque no le puedo decir, señor, usted tuvo un juicio penal contra fulano de tal, sí o no. No le puedo plantear. Entonces, en esa igualdad se estaría agravando totalmente esa igualdad que debemos de tener de armas. La fiscalía sabe quién es, sabe exactamente lo que ha declarado. Y la teoría de nosotros, señores magistrados, perdónenme, pero todo esto fue fraguado por la anterior fiscal. Esa es la teoría de nosotros. Doctor, Y ¿algo estos más? testigos ¿Algo protegidos, sí, doctora, puntualmente estoy planteando. Segundo, también en su resolución de ustedes, otros errores, el segundo error que han planteado es lo siguiente. Se da por hecho, han dicho, de esas agresiones que hay hacia terceros. ¿Por qué? Porque lo dijo un testigo, pero ese policía dice que no hay ninguna denuncia, no hay nada. O sea, es algo totalmente abstracto, pero se ha dicho, se da por hecho eso. Vamos a creer hipotéticamente que esto no es un error, pero en ningún momento la fiscalía ha demostrado que habría algún hecho que estaría limitando la libre testimonio de los que van a declarar como testigos protegidos. No, hacia ellos en absoluto. Tercero, otro error que se ha cometido, que se ha dicho claramente acá, que esto se debió plantear en la etapa, en las etapas anteriores. Con todo respeto, señores magistrados, no existe una sola norma que diga que no se pueda plantear también en este momento cuando se va a vulnerar nuestro derecho. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Y en cuanto el daño o perjuicio que se nos estaría causando, en cuanto al daño que se nos estaría causando, es que inclusive, como vuelvo ya a manifestar, estas personas podrían ser enemigos de el agravio, es en el de relación parental o de subordinación con quienes supuestamente son agraviados. Entonces, creo que por allí estaríamos teniendo pues este agravio, señores magistrados. Nada más por mi parte. Bien. Sí, pero un ratito, el doctor Izarra quiere hablar. Adelante. Sí, evidentemente estamos en una etapa en este momento en que los que han interpuesto, han impugnado, han planteado primero la observación de levantamiento de la protección a los testigos protegidos con los argumentos dados, la sala ha resuelto, ¿verdad? En segundo lugar, la sala está corriendo traslado a los afectados. Yo quiero señalar, efectivamente, la resolución afecta a todos los procesados, mi patrocinado se siente afectado con la resolución. Si usted me permite, muy brevemente, porque no voy a repetir los argumentos. ¿Me permite, doctora? Sí, doctor, pero ¿va a apelar o va a reponer? ¿Qué va a solicitar? Sí, voy a apelar porque la ley dice que ustedes deben haber expedido un auto. No dice, no dice una resolución, un decreto. ¿De acuerdo? Entonces, yo me auno, si para poder argumentar debo de aunarme por sentirme afectado con la resolución, entonces voy a fundamentar muy brevemente y en forma muy concreta. Gracias. En principio, debo de señalar que es peligrosísima la actitud de la sala. Peligrosísima, porque el argumento para rebatir, que ya han pasado 5 años, que ha argumentado los abogados impugnadores, es que el proyecto Tía María sigue invívido, lo cual ratificaría que se está judicializando la protesta en defensa de un proyecto minero, cuando los testigos no son ni de la minería
ni a favor ni en contra de la minería. Son testigos protegidos de hechos penales decantados muy claramente en una acusación fiscal, dentro de un periodo de tiempo determinado. Entonces, los testigos protegidos no son para preservar el proyecto minero. Peligrosísimo el argumento, sobre todo el doctor Juan Carlos. Peligrosísimo. Que anularía de plano, de fondo, todo este proceso, porque no estaríamos sino defendiendo un proyecto minero. Entonces, concluyo la primera idea. Los testigos protegidos vienen a declarar no sobre la vigencia de un proyecto minero, sino sobre hechos concretos. Ellos les habría constado. Y son testigos protegidos porque van a aportar elementos probatorios con su participación declaratoria, importantes hechos en materia de la acusación y del juicio oral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ruego tener en consideración ese detalle. Segundo, se contradice diciendo que han pasado 5 años, por lo tanto, subsiste el proyecto Tía María y puede haber la agresión, lo ha dicho el doctor Juan Carlos, no ya, y esto sí es interesante también para nosotros, se dice que está demostrado, se estaría acreditando, lo pongo en condicional por supuesto, que los imputados no habrían realizado los hechos, ¿verdad? No habrían, pero si se devela, se corre el velo de la identidad de los testigos protegidos, otras personas podrían agredir a los testigos, ¿no? O poner en riesgo o grave su vida, su tranquilidad, su economía o sus familiares. Muy bien, muy bien. Pero yo ruego tener en consideración que hasta ahora, señora jueza, han declarado 20 testigos, 20, no aproximadamente, están registrados 20 testigos, de los cuales 16 son policías y 4 son ciudadanos civiles. Y me permito mencionarlos. En primer lugar está el señor Juan Alejandro Mota Pacheco, que declaró el 19 de este mes. En segundo lugar, el señor Humberto Lachea Guillén. En tercer lugar, la señora Giovanna Miriam Casapía Núñez. Y que también se ha tenido por desistido, pero declaró, y esto abona en mi argumento, el señor Javier Augusto Torres Núñez, esposa de la última, esposo, que ha prestado declaración. Ninguno de los 20, 16 policías, ni mucho menos los 4 civiles no protegidos, han sufrido agresión de ninguna naturaleza. No han puesto en riesgo nadie su vida, su tranquilidad, su patrimonio, nada, absolutamente nada, señor. Entonces, el tribunal parte de un supuesto, como subsiste el proyecto Tía María, hay la posibilidad de que los testigos sean agredidos. No obstante, que ustedes recordarán que el señor Pepe Julio Gutiérrez ha sufrido más de 3 años de carcelería. Este proceso está generando demasiados problemas a los procesados, a sus familiares y a todo el mundo. Nadie ha reaccionado como un salvaje agrediendo ni pretendiendo agredir a nadie. Es más, la ley, señora jueza, dice textualmente que es obligación de vosotros, el artículo 50, inciso primero, hacer la revisión. El órgano judicial competente para el juicio se pronunciará, esto es de oficio, sobre si subsisten o no, ¿verdad?, las condiciones para seguir protegiendo a un testigo. Ustedes han dado lectura, bueno, eso en cuanto a los fácticos. Ahora, lo jurídico. Ustedes están poniendo mucho énfasis en la defensa o en los puntos de vista jurídicos del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público no ha requerido la intervención judicial para declarar testigos protegidos A, B, C, X. Ha sido decisión del Ministerio. ¿Que lo puede? Sí, pero dice la ley razonadamente. Y ustedes tienen en este momento que revisar ese razonamiento que hizo el Ministerio Público, porque antes no intervino un órgano jurisdiccional. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, se ha mencionado por ustedes en su resolución el artículo 1 y siguientes del título preliminar del Código Procesal Penal. Correcto. Pero no nos olvidemos, y creo que ustedes lo están haciendo, de que el inciso cuarto del artículo 7º del título preliminar dice lo siguiente:
En caso de duda insalvable sobre la ley aplicable, debe estarse a lo más favorable al reo. Ustedes están haciendo lo más favorable al Ministerio Público. Así de claro. Finalmente, argumentativamente, desde el punto de vista jurídico, el Código Procesal Penal, en el artículo 10º del título preliminar, dice textualmente: prevalencia de las normas de este título, por lo tanto, la preferencia, el desarrollo constitucional de lo que decía el doctor Jorge Manrique, el artículo 139,11 de la Constitución. Se debe preferir la norma constitucional a toda norma de rango inferior, y lo ratifica este artículo 10º del título preliminar. Las normas que integran el presente título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código, serán utilizadas como fundamento de interpretación. Esto es lo que les tengo que decir, porque es muy peligrosa la resolución y los argumentos que han dado lugar a esta resolución que se está impugnando y que yo también me uno, y ante el superior demostraré con la grabación de las intervenciones de cada uno de los señores magistrados los fundamentos que darían pie a lo que he argumentado. Por lo tanto, ruego se conceda la apelación a favor también de mi patrocinado, porque no es el único caso. Como ustedes han visto, hay 14 o 15 hijos protegidos y los argumentos van a ser los mismos, indudablemente. Entonces, yo creo que no estamos perdiendo el tiempo, sino muy valioso en debatir este punto que va a asignar el camino procesal de aquí hacia adelante. Gracias, doctora Juliana, muy amable. Fiscalía. Gracias, doctora. En primera cuenta, respecto a lo señalado por el abogado, en primera instancia que intervino el doctor Vladimir Fuentes, indicó que quería plantear apelación, pero sin embargo no ha indicado cuál sería el error de hecho o derecho de los magistrados que intervinieron con la resolución que denegó el levantamiento de los datos de testigos protegidos. Consecuentemente, este debería ser improcedente, pues únicamente ha señalado abstractamente que se afecta su derecho a la igualdad de armas y presunción de inocencia, en buena cuenta. Respecto a los demás, doctor Manrique y la doctora Vela, que plantearon reposición, en buena cuenta también sus argumentos son en el sentido que se está afectando su derecho a la defensa, derecho a la contradicción, no saben si son enemigos, amigos, quiénes son esos testigos, y que indica afectándose su derecho también a la defensa. Sin embargo, consideramos, señor magistrado, que ningún derecho constitucional es absoluto, todos los derechos son relativos, y ciertamente también está en contraposición otro derecho constitucional, que es el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que según un caso concreto, a veces se optimiza y prima este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. Este proceso, juicio Tía María, tiene sus connotaciones especiales. Hemos planteado que es un proceso que ha imperado una situación conflictiva y enfrentamiento entre pobladores y miembros de la Policía Nacional, y donde también han salido afectados personas de la misma provincia de Islay que no apoyaban a este proyecto Tía María y que se han visto afectados. Entonces, y que se ha alterado el orden público, la tranquilidad pública, la paz pública, ha habido daños a la propiedad privada y también pública. Entonces, el caso en concreto se circunscribe a hechos conflictivos, donde ha habido como resultado heridos y muertes por ambos lados, ciudadanos y también miembros de la orden de la PNP. Entonces, consideramos que en un caso en concreto, o como en este caso en concreto, sí debería optimizarse el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, amparándose en la actuación de los testigos protegidos con las garantías que su colegiado pueda adoptar, y mínimamente se afecte el derecho a la contradicción o el derecho a la defensa de los imputados. Como bien se podría coordinar que los testigos declaren en una sede de la Corte, obviamente previa coordinación, y sea vía videoconferencia en casos excepcionales, desde la sede donde se encuentren, porque no todos se encuentran en la ciudad de Arequipa.
Los testigos protegidos también deben ser escuchados, sí. La suscrita, tan solo con 4 testigos protegidos con quienes ya ubicó para que sean o declaren en juicio, todas han dicho que no desean que se revele sus identidades, porque también el Ministerio Público a la fecha les pregunta si deseaban revelar sus datos y tenían algún inconveniente con revelar sus datos. ¿Qué le dijeron a la suscrita? Que no desean que se revele sus datos, porque muchos de ellos son de la zona, ¿correcto? Muchos de ellos tienen propiedades en la provincia de Islay, muchos de ellos siguen trabajando incluso en la provincia, o tienen familiares aún ahí. Entonces indican que puede haber represalias, como en ese año ya ha habido varias represalias en contra de personas que no apoyaban este proyecto. Entonces, insulso sería recordar todas las agresiones y procesos conflictivos que se ha venido escuchando a la fecha, tanto de civiles como también de efectivos policiales. Por lo que considero que ni siquiera el derecho a la defensa, ni siquiera el derecho a la contradicción se va a ver vulnerado o afectado con una audiencia debidamente garantizada, es decir, que los testigos protegidos puedan ir a una sede de la corte más cercana, y 2, obviamente, vía Google Meet o vía videoconferencia, los abogados sí van a estar facultados a contrainterrogar. El contrainterrogatorio te permite obtener información de calidad, ¿correcto? Y eso no, obviamente, va a permitir que se afecte el derecho de defensa de sus patrocinados. Más aún, considero, señores magistrados, que ciertamente recién a la fecha se va a debatir responsabilidad o no de ciertas personas a quienes los consideramos principalmente dirigentes o vinculados a los dirigentes que han, según la hipótesis de la Fiscalía, han organizado estas protestas violentas. Consecuentemente, a la fecha, sí estaría vigente ese riesgo a su vida, a su integridad patrimonial y a su integridad de sus bienes incluso, debido a que recién este año se va a definir si son responsables o simplemente no tienen ninguna responsabilidad. Ese temor del 2015 se está recién en este año debatiendo y definiendo, en el que puede obviamente determinarse prisión o no, ¿correcto? Entonces ello obviamente hace recordar todo ese suceso conflictivo y los testigos definitivamente han indicado que no desean revelar sus datos. Si ellos no desean revelar sus datos, obviamente esto estaría impidiendo a la Fiscalía, al Ministerio Público, que estos testigos declaren, puesto que si se dispone, se revele sus datos, la Fiscalía no va a tener los testigos protegidos y se va a afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a poder acreditar los hechos que informaron en su momento los testigos protegidos. Considero, señor magistrado, que se debe rechazar tanto la apelación como la reposición planteada por las defensas, porque también existen derechos constitucionales, no solo de la tutela ni del debido proceso, sino también del derecho a la integridad física, vida y de sus bienes de los testigos protegidos, que también se debe priorizar y optimizar en esta audiencia de juicio oral.